Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Ya estamos aquí de vuelta esta noche visitando algunos lugares de poder. En un momento vamos a hablar también de sectas satánicas y alguna que otra sorpresa con este trovador moderno que esta noche nos visita, Juan Ignacio Cuesta, nuestro primer invitado. Hay un concurso 900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis intervenir, el email espacioenblanco@rtve.es y nuestro muro de Facebook. Y me dice Juan Ignacio que hagan todas las preguntas que quieras en tu muro de Facebook, que lo vas a contestar. Sí, bueno, yo tengo un grupo en Facebook que se llama Lugares de Poder. ¿Así? Sencillamente con eso entra con muchísima facilidad y allí normalmente todo el mundo está subiendo cosas sobre este tipo de temas, fotografías, vídeos y todo eso, y cualquier pregunta que se haga ahí yo la contesto. Vale, ya sabéis, buscar en Facebook Lugares de Poder y Juan Ignacio se compromete a contestaros. ¿Y ahora? Sí. Si no, la alternativa sería también mi página web, donde está el correo, que es las 3 W, frayjuanignacio.es. Eso de Fray te lo has puesto tú, porque... No, Fray Juan Ignacio, tú sabes cuál es la historia, sí, pero los oyentes no lo saben y se lo vamos a contar. Vale. Ese fue el mote, por broma, que me puso el fallecido Juan Antonio Cebrián hace ya muchísimos años, y yo lo he mantenido en su memoria después de su muerte. Yo, con tu permiso y el suyo, te sigo llamando Fray. Nos vamos. Hay un lugar muy cerca de Madrid, bastante desconocido, que dicen que es la boca del infierno. En la Sierra de Madrid nos encontramos con el lugar mágico, encantado y punto energético de la comunidad, el Monte Abantos, lugar de culto para nuestros antepasados los íberos y lugar de numerosas leyendas referidas a fenómenos paranormales. En el cual, y no por casualidad, Felipe II en 1562 fijó el emplazamiento de una maravilla, y se terminó de construir, colocándose la última piedra en 1584, según proyectos de Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera. Nos referimos al Escorial. Uno de los monasterios más visitados y desconocidos de España. Pocos saben que en él se encuentra la boca de entrada al infierno. Nuestro invitado nos da más datos de él. No me digas que en el Escorial, que te lo conoces tú has vivido allí o... He nacido allí. Has nacido allí, te lo has currado. ¿Está la boca del infierno? Bueno, esta es una historia que habría que verla desde dos puntos de vista. Sí. La leyenda de la boca del infierno se refiere fundamentalmente a una mina de hierro, creemos que de hierro, que había en la zona en la que trabajaban los habitantes del pueblo que había en el lugar, que era la ferrería de Fuente Lámparas, metales con los que hacían esas lámparas precisamente. ¿No se llamaba el Escorial? Bueno, claro. Entonces se llamaba la ferrería de Fuente Lámparas y había un lugar donde se depositaban las escorias. Precisamente esa es la idea que tenemos del libro que escribió Fray José de Sigüenza sobre la historia de cómo se construyó el monasterio. Entonces se habla de una mina de donde salían muchas chispas y que le decían la boca del infierno. Cuando Felipe II lanza a su comisión de expertos a buscar un lugar donde... ¿Por qué eligen ese sitio? Donde colocar el monasterio, contemplaron muchos sitios, estuvieron en Guisando, en el Real del Manzanares, en la zona de Río Barbacio Madrid, en Ontícola, en muchos sitios, y al final se decidieron por este lugar, pero por las circunstancias un poco que se dieron en este momento. El grupo de gente que iba encabezados por Fray Antonio de Villacastín y el secretario de Felipe II, Pedro del Hoyo, llegaron al lugar en medio de un vendaval y como diciendo, bueno, parece que el demonio no quiere que entre. Y entonces llegaron a refugiarse a la mina, a la boca del infierno. Y le dijeron al rey, bueno, pues hemos estado en la boca del infierno. Y dice, pues ala, pues que la tapen. Si es la boca del infierno, la vamos a tapar. O sea, de alguna manera, bueno, pues como por broma o no sé...
sin pensar que realmente era un acceso a los infiernos. Pero sí que hay otra parte, es la parte ideológica. El crear un lugar como el monasterio del Escorial, con ese poder que le daba esa condición de segundo templo de Salomón, esa es la historia, ¿no? Intentan hacer un segundo templo de Salomón. En el estilo salomónico que Felipe II le quería dar todo aquello como lugar más importante, segundo lugar más importante de toda la cristiandad, efectivamente era una boca del infierno, porque era el bastión contra el maligno dentro de la ideología del propio rey, que era un hombre bastante supersticioso y bastante dominado por ese tipo de temas. En ese sentido sí que es una boca del infierno, porque claro, es ese muro en contra del poder del mal, un muro que llenó de reliquias, pues reunió allí más de 7.000 reliquias en contra de las fuerzas del Averno. Del maligno. ¿Es cierto que es tan grande o tenía medidas parecidas a la pirámide de Keops? Es inmenso, el Escorial es inmenso. Vamos, solamente con visitar las canteras de donde salió la piedra en la localidad de Valdemanco, uno se hace idea de lo que hubo que trabajar para poder elevar ese extraordinario edificio. Yo no sé si con esas piedras se haría una pirámide como la de Keops, pero desde luego de unas dimensiones muy semejantes. Pero no hay medidas parecidas a la de la pirámide. Bueno, indudablemente las relaciones numéricas que existen entre las magnitudes de uno y otro sitio son equiparables las unas a las otras, porque parten de medidas como el número áureo, la serie Fibonacci y todos estos temas, pero el volumen de piedra no sé exactamente cómo sería equiparable, o sea, no sé, yo no he hecho ningún cálculo en ese sentido, quizá alguien lo haya hecho, pero sí que debe ser más o menos por ahí, sí. La gente que va al Escorial dice que siente, ahí sí que se sienten cosas. Quizás sea por la piedra que es radioactiva, es granito, o porque hay algo más en el entorno. Es una mole tan formidable que oprime a quien está dentro de alguna manera. La sensación en general es bastante negativa. Es la sensación que iba buscando Felipe II. Negativa es, de convertir al hombre en una mera sabandija con respecto a su creador. Piensa que él, incluso dentro de su propio templo, no quiso nada más que vivir en un cuarto extraordinariamente austero para que toda la magnificencia de ese Dios y ultrapoderoso que tenía Felipe II en la cabeza se manifestara en toda su dimensión. ¿Había mucha magia y mucha alquimia, mucha gente que lo practicara en aquel tiempo? Bueno, pues aquel era un tiempo bastante controvertido, porque por una parte se perseguía precisamente a nigromantes, alquimistas y todo tipo de gente que andaba en temas heterodoxos, y por otra parte se les apoyaba en la esperanza de que eso tuviera algún producto. De hecho, el propio Felipe II fue alquimista clandestino en casa de Pedro del Hoyo, de su secretario, antes de ser rey. Y luego potenció a personajes como por ejemplo Leonardo Fioravanti, para los que creó un verdadero laboratorio alquímico dentro del Escorial. Lo que pasa es que, claro, viendo que el oro no salía por ninguna parte, lo que hizo fue derivar toda esa maquinaria a la destilación y la espagiria, creando la base de lo que sería la farmacopea moderna y del movimiento Novator. Salió de allí. Sí. Monte Abantos. Dos cosillas más te iba a preguntar. Sitio también muy especial, ¿no?, para los pobladores antiguos. Para los pobladores antiguos y sobre todo para mí, porque aparte de tener allí enterrado a mi padre, es el lugar donde me he criado. Entonces, sí, es un lugar muy especial. La subida al Monte Abantos es una especie de subida al Monte Carmelo, al menos para mí, y llegar allí a la Casa del Telégrafo, por encima de otras cosas, y a la Fuente del Carbunal, es toda una experiencia iniciática. Es un bosque además muy curioso, ¿no? Es un bosque muy interesante, es un bosque de pinos muy interesantes, con carrascas y además salpicado por un granito muy antiguo, por todos los sitios, con tonos muy verdosos, de líquenes. Es bellísimo. A mí dicen que están rodando el Capitán Trueno allí. Y además me han dado un detalle. Mi hermana, que vive justo debajo del Pico Abantos, me ha dado el detalle de que parece ser que anda viviendo por allí algunos eremitas que se han retirado a aquella zona, ¿sí? alguna oquedad por allí. Y también se han visto muchas luces extrañas en ese cielo. Sí, más bien hacia la zona de Valmayor, hacia la zona del embalse de Valmayor. Vale, la silla de Felipe II. ¿Ese es un lugar especial o es mito? Bueno, la silla de Felipe II, no tenemos referencia ninguna de que Felipe II estuviera allí en ningún momento, pero sí que una arqueóloga, Alicia María Cantó de Gregorio, viendo dibujos antiguos de la silla de Felipe II, la hizo equiparable a lugares como Ulaca o a lugares como a otro que hay allí, es menos conocido, como es el Canto de Castrejón, que son altares, desde luego, posiblemente del pueblo Betón,
y que fueron seguramente altares de sacrificios y seguramente que humanos. Y además transformados de luego por los romanos que habitaron en la zona en Marte. Hay una estela muy cercana a la silla de Felipe II que habla de Marte. Felipe II posiblemente jamás estuvo allí, pero sí estuvo en el Castro de Castrejón porque dejó su firma. Hay unos epígrafes que indican que al rey le gustaba ir allí. Esa es seguramente la auténtica silla de Felipe II y no el Canto Gordo, que es la que hoy día se conserva como tal, pero que no lo es. 3 y 17, 2 y 17 en las Islas Canarias. Jorge Ignacio, hay que ponerse los ojos de ver y limpiarse el corazón para cuando sales por ahí descubrir esos lugares, ¿verdad? Que España está llena absolutamente de ellos. Hay que buscar el antiguo sentido de la sensibilidad. Hay una frase que yo creo que es la que mejor explica la actitud que tiene que tener alguien a la hora de visitar estos sitios. En una película escuché hace tiempo esta frase. Dice, he oído un apache. Dice, si le has oído no es un apache. La filosofía de esa frase nos indica que el hombre puede tener una relación con la naturaleza tan extraordinariamente sensible que le permita ser parte de esa naturaleza y silencioso como lo podía ser un apache. Ir al monte, estar en silencio, percibirlo, dejar que el monte le hable y relacionarse con él es un proceso de fusión que todo el mundo tiene a su alcance, pero que pocos lo consiguen. Somos tan ruidosos. Sí. Estamos preparando un programa especial. El próximo día 30 de octubre es la cita. En el Palacio de Congresos de Albacete realizaremos el programa con invitados de lujo. Solo nos faltas tú. Recuerda, día 30 de octubre, Albacete, tu cita con el misterio. El espacio en blanco en apoyo de los niños del planeta. Te esperamos. 3 y 18. Con tu ayuda seguramente podremos hacer mucho ahí en Albacete. Fray, estamos en sus manos. Lo que usted quiera para despedir. Bueno, pues ya que hemos estado visitando santuarios marianos y todas estas cosas, y antes habíamos hablado de Alfonso X el Sabio, del Camino de Santiago y de la Virgen de Villasirga, de Villalcázar de Sirga, vamos a traer aquí una de las cánticas que habla de la Virgen. Es la cántica número 20, Virga de Jesé. Te escuchamos. Bien. Virga de Jesé, quien te soubese loar como mereces, es sin soubese perché dices es cuanto por nos padeces, ca tu noite día sempre estás rogando, Teófila y María, por nos que andando aquí pecando e malobrando, que tú muy aborreces, non quera cuando se perjulgando catarnos a sandeces. Don Miguel Blanco. Es en Albacete, próximo 30 de octubre. Nos vamos a daros nuevas informaciones. Rafael Campillo, buenas noches. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues mira, por aquí ultimando el congreso del próximo fin de semana, bueno, desde el final de mes, porque han habido novedades importantes. Ajá. Y bueno, pues al final el futuro y las cosas que pasan en este mundillo pues han confabulado para que se arregle rápidamente el problema. Bien, déjame un segundito. Viene un personaje de México que le andaba siguiendo la pista, ¿verdad?
Sí, ahí está el tema. Ahí está el tema. Es que resulta que uno de los ponentes que teníamos para este congreso, Daniel Chumillas, pues ha tenido un problema personal importante y ha tenido que dejar de venir al congreso. Pero mira tú por dónde, qué casualidad, que el doctor Arturo Solís Herrera pues viene en ese fin de semana de un congreso en Tel Aviv, pasaba por España haciendo escala en Madrid y decidió venir al congreso como oyente. Y bueno, sabiendo que estaba en el congreso, me he puesto rápidamente en contacto con él, le he invitado para que esté como ponente y bueno, pues rápidamente hemos sustituido a Daniel por Arturo Solís, que nos va a hablar del origen del universo y de las últimas investigaciones pues que están revolucionando toda la comunidad científica. Esperamos que Daniel se ponga cuanto antes, se recupere y se ponga bueno. Y no os perdáis a Arturo, que ya veréis qué personaje estará en el congreso. Y dinos más gente, recuérdanos rápidamente para los que todavía no se han dado cuenta de la información. Sí, bueno, hay una página web donde se puede buscar información de los ponentes y también del proceso de inscripción, que es www.seminarioalbacete.tk. Repito, www.seminarioalbacete.tk. Y bueno, pues aún quedan plazas, aún queda tiempo. Permíteme un segundo, si hubiera algún problema, como algunas veces nos han comunicado nuestros oyentes, o en la página del Espacio en Blanco, o www.forodegym.com. Bueno, es que realmente ahí no está el proceso de inscripción, es otra manera de entrar que a veces no funciona. Yo casi mejor daría un número de teléfono, que es lo más sencillo, y de esa manera también pueden buscar información. Hecho. En el 967-542234. Repito, 967-542234. Recuérdanos los ponentes que van a estar. Bueno, sí, pues los ponentes que van a estar ya definitivamente después de este último cambio, vas a estar tú, por supuesto, con la presentación del libro y del tema del calendario maya, nos vas a hablar. También va a estar Kim Puk, que es embajadora de la paz por la UNESCO y que viene desde Toronto para hablarnos de su experiencia en esa triste fotografía que refleja un poco lo que es la guerra de Vietnam y la tristeza que produce y el malestar y los problemas a los niños. Luego Paloma Navarrete, también estará Marisabel Eraso, Horacio Ruiz, Bianca Adwell, últimamente, como decíamos, doctor Arturo Solís Herrera, y como músico, que va un poco a poner música a lo largo de todo el congreso, Pedro Andrés Pej. No os lo perdáis, habrá también la transmisión del Espacio en Blanco, 2 horas en directo, cara al público para los que queréis estar con nosotros. La cita es en Albacete, día 30 de octubre, quedan 2 semanas. Rafael, gracias, estamos en contacto, ¿vale? Vale, 30 y 31. 30 y 30, yo digo 30 porque es cuando... 30 y 31, ahí estaremos. En el congreso. Un placer. Tenemos que llenarlo porque los fondos son para niños de todo el mundo, como ¿verdad? siempre, el 100% de los fondos es para niños, en este caso las víctimas del terremoto de Haití, que los niños todavía están durmiendo debajo de lonas y la gente no lo sabe, y el otro 50% irá destinado a la construcción de un hospital en Uganda para mujeres y niños víctimas de la guerra. Tenemos que ponernos en marcha. Gracias, nos vemos. A vosotros, un fuerte abrazo. Hasta luego. Buenas noches. Radio Nacional en Internet. Emisión en directo. Es mediodía, las 11. Noticias actualizadas al instante. De otra última hora que nos... Todas las emisoras. Radio 3. Radio Exterior. Radio Clásica, Radio 5. Los blogs. Descarga y escucha los podcasts de tus programas. Bajarte un programa a través de internet y lo O puedes. comparte los contenidos que te interesan en las redes sociales. Búscanos en facebook.com. Toda Radio Nacional a un clic en rtve.es. Que anuncia la sección de Fran Contreras. Buenas noches, Fran. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco. Nos han echado la bronca, nos han matizado. Yo creí que era argentino, no es argentino. Dice que Giannis es nacido en Grecia. Es griego. Vale, no te pregunto cómo se llama la canción. Hay mucha gente interesada ya. Muchas personas interesadas en el título de esta música de Gianni. Ya os lo iremos diciendo. Y atentos, si nos da tiempo esta noche, hay unos cuantos personajes. Pedro Alcubilla, César Leal Aguilar y Shadi Vargas, que han hecho una parodia del Espacio en Blanco, que igual hoy la ponemos. 6 minutos. Habría que ponerla. Sí. Yo creo que sí. Estamos hoy con un programa de música, de parodias. Esto no es lo que hacemos, pero que se preparen porque hoy nos vamos a hablar de cosas. Yo creo que merece la pena. Vale, 13:27. ¿De qué hablamos hoy, Fran? Hablamos de... Bueno, nuestro protagonista ha tenido diferentes nombres. Kali, Siva, Set, Belcebú, Lucifer, Satanás. Es apestoso, tiene mala prensa y sus seguidores se dedican a tomar la sangre de neonatos como si fueran Bloody Marys, decía Fernando Jiménez del Oso. ¿Huele mal?
Sí. Eso me decían sí. a mí cuando me lo enseñaron en Haití. Dice, huele muy mal, huele muy mal. No es un tema agradable, pero es un tema del cual hay que hablar y hay que advertir. El mundo de las sectas satánicas, el mundo del satanismo y concretamente de un determinado tipo de satanismo. Estamos en un país en el que todo el mundo puede creer en lo que quiera, siempre que no se rompan o se superen o se rebasen unos límites. Lo que pasa es que mucha gente dice o aduce que no es tanto satanismo, sino este tipo de cosas, o algunos de ellos que se han dado como satánicos son crímenes normales de gente desequilibrada, que ponen un tinte ahí de satanismo porque no se conoce quizá las raíces o por qué, no sé. Mira, hacemos la sección hoy y rescatamos esto del archivo del misterio. Quiero que escuches a Priscilio Ruiz Picazo. Es sacerdote y era el máximo responsable por el arzobispado de Valencia para la investigación de este tipo de nuevos movimientos religiosos, sean sectarios o sean sectarios satánicos. Escucha esto. Hay determinadas cosas que estoy viendo que es preferible que no sean publicadas jamás. Determinadas cosas que... La realidad supera la ficción y hay determinadas cosas que es mejor, de las que es mejor no hablar o que es mejor no publicar. Hace unos meses, en abril del 2010, la sección primera de la Audiencia Provincial de Málaga condenaba a un joven de 30 años de edad a 5 años de prisión por intentar matar a un amigo suyo como prueba de sacrificio para entrar en una secta satánica. La noticia pasó prácticamente desapercibida, incluso en los medios de comunicación especializados, sobre todo porque ocurrió en un sitio del que hemos hablado en esta sección de Casas Encantadas, Cortijo Jurado. Los hechos ocurrieron el 21 de octubre del 2008. Este joven, vamos a dejar su nombre en anonimato, citó a este amigo en Cortijo Jurado y cuando estaban en ese viejo edificio de 3 plantas, tejado de pino rojo, paredes amarillas con 365 ventanas, construido a principios del siglo XVIII por un ilustre malagueño, Manuel Agustín Heredia, sacó un cuchillo e intentó clavárselo. Tuvo un acto reflejo, pudo defenderse, esquivar la puñalada. En el juicio declaró que todo era parte de un plan por parte de una líder de un grupo que vivía en Cartagena, que le había solicitado que, bueno, como prueba para entrar dentro del movimiento satánico, tenía que matar a alguien. Perdón, como te decía, la realidad supera la ficción. El satanismo, si quieres brevemente, para introducir a los oyentes y enmarcarlo y encuadrarlo, el satanismo nace en el siglo XVII y nace con 2 vías. Por un lado, como culto contestatario al cristianismo, y ahí además en ese momento nace la estética oscura, las misas negras, las cruces invertidas, los ritos blasfemos, y por otro lado surge como un culto con doctrinas heréticas, con tradiciones dualistas y culto paganos. Ya a principios del siglo XIX y principios del siglo XX surge lo que se llama satanismo, luciferismo mágico, y nace basado en las obras de Aleister Crowley, de Charles Jones y de Austin Park. Cimentan lo que hoy conocemos como el satanismo actual, y ya es en pleno siglo XX cuando nace lo que se denomina entre los expertos y estudiosos el satanismo y luciferismo racionalista o moderno, ¿no? Y hay 2 piezas claves. Una en 1966, cuando surge el culto público al diablo de la mano de Anton LaVey y funda la Iglesia de Satán y la Casa Negra en San Francisco, y luego en 1975 con Miquel Aquino y el nacimiento del Templo de Set. Esto es lo que conocemos como satanismo. Pero en pleno o a finales del siglo XX, en las últimas 2 décadas y principios ya de este siglo XXI, nace una nueva modalidad: el narcosatanismo o el satanismo ácido. Hay una película que se llama Perdita Durango, que está basada en personajes estos, ¿no? Perdita Durango fue un personaje real, dirigida por Alex de la Iglesia, con Javier Bardem. Qué papel hace el tío increíble ahí, Javier Y Bardem. muestran solamente una parte de la realidad. Y la realidad es que este tipo de satanismo es difícilmente imaginable. Yo, si quieres, escuchamos a Priscilio Ruiz cómo denomina qué es el narcosatanismo, el satanismo ácido. Vamos a escucharlo. Dentro del satanismo, efectivamente, que
dilucidarlo y delimitarlo, clásicamente se hace esa doble distinción de luciferinos y satánicos. Eso. Entonces, además podemos encontrar dentro de eso, para delimitar claramente, hay un grupo. Una cosa, bueno, sí, quiero decir que es que esto lo estoy estudiando ahora mismo, y entonces estoy con dos en este momento, O sea, que quiero decir que cuando mi trabajo no, pero no es por revelar el trabajo, es para que no me metan un palo, vamos, o sea, que la cosa es así, que mi trabajo está para revelarlo, absolutamente. Entonces, pero hay un grupo determinado en donde encontré una serie de características dentro del satanismo y que el calificarlo como satanismo ácido por una razón concreta. Hay un estilo y un perfil que se desenvuelve exclusivamente en el ámbito del narcotráfico, además de que utilizan de manera habitual pues este tipo de sustancias, junto con otras cuestiones, claro. Ahora, hablando de México, narcosatánicos y de México, saludos a la gente que está entrando en este momento en esa forma online a través de la página de Radio Nacional de España y sobre todo a los que llegan de Asia. Hay mucha gente de China que nos está escuchando. Así lo define él. Así lo define él. ¿Es una realidad o es...? No, es una realidad. Es un peligro latente que afortunadamente está controlado por las fuerzas de seguridad del Estado y que sobrepasa a las fuerzas de seguridad. No se trata de una creencia, sino de delito, ¿no? Las agrupaciones de corte satánico, maléficas, podríamos decir que tienen un modus operandi muy parecido a las asociaciones destructivas, ¿no? A las sectas. Albergan procedimientos en unos casos albergan procedimientos de captación, transforman el pensamiento de los adeptos, adoctrinan al adepto para manejar su voluntad. En otros casos, y esto es quizás el gran peligro de los grupos satánicos y luciferinos, la mayoría de los casos uno entra voluntariamente, ¿no? Y podríamos discernir dentro de este movimiento de culto al diablo entre dos grandes grupos. Los luciferinos, que ellos se autoproclaman discípulos de Luzber, aborrecen cualquier tipo de Dios, rinden culto a la libertad y al libre albedrío y tienen un lema, ¿no? Vive la vida de la forma más intensa con tus propias leyes. Luego estarían los satánicos, y dentro de los denominados satánicos ahí es un popurrí absolutamente de todo tipo de personajes singulares y sin pares, ¿no? Ampara todo tipo de credos, desde los que buscan un conocimiento iniciático esotérico, desde los que preparan esa segunda venida de Satán, que ya pronosticaba o que ya divulgaba Anton LaVey, la nueva era de Satán, que comenzaba en el 2002, hace ahora 8 años, y hasta los que intentan hacer un pacto con el diablo, y todos vienen a ofrecer una religiosidad materialista, descalifican cualquier tipo de esfuerzo en una superación espiritual, imponen la ley del más fuerte, tienen un concepto milenarista, apocalíptico, justamente por esa nueva venida del anticristo, del reino de Satán, y lo más curioso es que aparece representado en todos los espectros de la sociedad. Estamos hablando de narcosatanismo, estaría muy centralizado, muy orquestado y dirigido hacia ambientes marginales de delincuencia, de prostitución, de narcotráfico, pero encontramos un satanismo de clase alta. LaVey, por ejemplo, fue quizás el mayor ejemplo, ¿no? Millonarios, estrellas de cine. Encontramos un satanismo de clase media con intelectuales que buscan ese conocimiento en las sombras, como Jean-Paul Borré o Alexandre, y encontramos este tipo de satanismo. Pero, claro, hay grupos de narcosatánicos, de satanismo ácido, operando ahora mismo en España. Priscilo Ruiz contestaba así, Miguel. En lo que yo estoy viendo, estoy analizando, insisto, es que sí que hay, al menos de esto, o en puntos distintos, o son distintos o son lo mismo, podrían ser distintos, que están dentro de este ámbito y que por lo tanto podrían llegar en cualquier momento a algún tipo de crimen directamente buscado, o al menos, pues yo no sé si la palabra sería homicidio, llegar al asesinato involuntario por pasarse, como ha ocurrido en algunas ocasiones de estos, y que además tiene un ritual muy preciso. Esto es absolutamente novedoso, y en los lugares de culto son claramente identificables, y esto no se puede decir.
Curioso lo que cuenta. Déjeme que diga, nos están escuchando en Tijuana, en México, Leonardo Mondragón y otro grupo de gente por ahí por México. Saludos para ellos. El satanismo y el narcosatanismo o el satanismo ácido es una realidad, ¿no? Bueno, para todos los oyentes, seguramente los oyentes más vetustos de Espacio en Blanco sepan cuándo llega el satanismo a España, pero las nuevas generaciones que se han acoplado y nos escuchan no lo sepan, ¿no? En 1975 se celebra la primera reunión internacional luciferina en España, concretamente en la estatua, junto a la estatua del Ángel Caído. ¿Aquí en el Retiro? Qué casualidad, eso no. Está a 666 metros de altura por encima del nivel del mar. Uh-huh. En 1976, de alguna manera, entra ya oficialmente el satanismo en España. Entra la Iglesia de Satán gracias a un diplomático español, un licenciado en Derecho, en Política y Sociología llamado Julián Moreno Sandoval. Y además entra, y él lo ha reconocido, así lo ha reconocido muchas veces por 3 motivos: sexo, drogas y poder. Sexo, drogas y poder quería. Única y exclusivamente. Él estuvo destinado como diplomático en San Francisco. Toda esta serie de movimientos parece que empiezan a ser vigilados o empiezan a ser vigilados a partir del 25 de mayo de 1988, cuando se constituye la Comisión para el Estudio de Sectas, que marca las pautas desde entonces para clasificar qué es una secta y qué no es una secta, tanto de grupos religiosos como de grupos culturales, donde hay un trabajo excepcional como el de Pilar Salarrullana, en las que ponen un especial énfasis en los movimientos y en los delitos que cometen todo este tipo de grupos. Y desde entonces podemos decir que cualquier estadística que vemos en la prensa no es fiable. En el 2001 sale el primer informe de la Conferencia Episcopal Española, afirma que hay 55 asociaciones con 6.000 seguidores en España. Hace 3 meses, en el 2010, un dominico seglar, Vicente Jara, publicó otro informe y afirmaba que existían 61 asociaciones, con un detalle: afirmaba que había como una calma en la proliferación de sus actividades. Es normal, ya nadie se dedica a entrar en cementerios y profanar tumbas. El sistema ha mejorado y se ha especializado, ¿no? No hay datos fiables de cuántos grupos hay, porque los grupos son inestables, aparecen y desaparecen, no tienen nunca una sede fija, cambian de nombre constantemente, se han especializado en sus actuaciones y sobre todo en las comunicaciones con Internet, ¿no? Pero hay un movimiento, que es el del narcosatanismo, que uno nunca sabe diferenciar dónde comienza una cosa y dónde comienza otra. Yo le preguntaba a Priscilo Ruiz Picazo cómo podemos saber que un crimen ha tenido un origen satánico, y él contestaba esto. En este momento, determinar si un crimen ha sido ritual o no cada vez es más difícil, como no lo estés viendo directamente. En este momento, un hecho concreto que lo han motivado con un espíritu satánico es difícil si no lo ves. O sea, por una razón, porque se han entremezclado mucho los signos, los símbolos, los rituales, por esta especie de moda un tanto, pues así, de ruptura, ¿no?, habitual de las cuestiones básicas de la psicología dentro del satanismo. Pero saber decir esto ha sido un ritual satánico es muy difícil si no se presencia. Gracias a Dios, en nuestro país en estas cosas está actuando cada día mejor. Yo estoy viendo una gran eficacia que hace años atrás no la había, y de la Guardia Civil y de los cuerpos especiales del Estado en estos, y sobre todo siendo muy precisos, persiguiendo el delito, que lo que hay que perseguir, que no hay que perseguir ninguna otra cuestión. Cada uno que haga lo que quiera y que crea lo que le dé la gana, siempre que no incurra en el ámbito de la delincuencia, ¿no? Que haga lo que quiera, pero respetando a los demás. Bueno, todavía no hemos dado datos concisos, ¿no? Seguramente muchos oyentes pensarán, bueno, pero no hay casos. Sí hay casos. Yo en los últimos 14 años he podido recopilar unos cuantos casos e investigar unos cuantos casos. Marzo de 1993, Miguel, el abogado José Luis Boronat denuncia raptos y asesinatos de menores. El caso se pone en manos del delegado del gobierno, Francisco Granados, y del jefe de la policía, Enrique Beltrán. Investigan el caso. Llegan a un callejón sin salida. No hay nadie que se atreva a decir que existían raptos de menores en España y no encuentran testimonios y tienen que cerrar el caso.
quizás el más sobrecogedor, uno de los más sobrecogedores con los que me encontré, ocurrió el 9 de septiembre de 1997. En la calle Galur 37, a media mañana, 2 empleados de la limpieza encuentran una caja de cartón. Una caja de cartón en la que hay el cadáver de un varón, 35 años, con la cabeza cortada, 17 puñaladas, sin las piernas, y en su cuerpo un tatuaje, 3 seises y un pentagrama con signos cabalísticos. Yo pude hablar con el grupo Quinto de Homicidios que siguió el caso, y las pistas siguieron hasta un grupo de corte satánico en Zaragoza, ¿no? Y para las fuerzas de seguridad del Estado aquello había sido un crimen ritual enmascarado como un ajuste de cuentas. Es decir, en vez de hacer una corbata colombiana, que es cortar el cuello y sacar la lengua por la garganta, habían decidido cortarle la cabeza y las extremidades. Pero quizás hoy estás fino tú, ¿no? Pero yo creo que hay que informar. A mí no me resulta agradable, ¿no? Pero hay cosas que superan la ficción. Hay cosas que superan la película Perdita de Durango. Y quizás uno de los que también sobrecogen es el que tuvo lugar 2 años más tarde, en junio de 1999, en la localidad valenciana de Almásera. Vanessa, una chica con la que pude hablar, volvía a su casa cerca de las 12 de la noche, aquel 8 de junio de 1999, y cuando iba a introducir la llave en el portal, 2 individuos la secuestraban. Aparecía a las 4:30 de la madrugada, con los ojos en blancos, arañazos en la cara, la ropa desgarrada, ensangrentada. La recogían dos personas que trabajan en una panadería cercana. La llevaban al Hospital Clínico de Valencia y, según el parte médico al que tuve acceso, en su cuerpo aparecían una serie de marcas. Una cruz invertida entre sus pechos y 3 seises grabados con un arma blanca en el bajo vientre. No voy a discutir si son cosas satánicas, igual son cosas de gente más tumbada. No sé si tienes otro corte más. El último corte con el que hemos empezado, quiero que lo volvamos a escuchar, si te parece, Miguel. Hay determinadas cosas que estoy viendo que es preferible que no sean publicadas jamás. Una semana después de esta entrevista, Priscilo Luis Picazo acudía a la playa de Seraco con un adepto que necesitaba ayuda y era apuñalado. Desde entonces no ha vuelto a conceder ninguna entrevista. ¿Ni habla de estas cosas ya? No. Bueno, ojalá estas cosas estén lejos y no sucedan, pero lo que dicen muchos expertos es que gran parte de estos rituales, asesinatos y muertes no se deben tanto al diablo, sino a gente perturbada, que el diablo no tiene... Hay bastante desequilibrado detrás de... vamos a decir desequilibrado. Te decía que Fernando decía que el diablo tiene mala prensa, feo, apestoso, y que sus seguidores se dedican a beber sangre como si fueran Blood Marys. Ya. Supera la creencia para entrar dentro de la crónica negra del misterio, pero hay que informar y advertir de que la realidad está ahí. Ya, aunque la mejor estrategia del diablo dicen que es hacer creer que no existe, ¿no? Por eso hoy traigo los amuletos. Bien. No olvides que el próximo día 30 de octubre tenemos una cita con la vida y el misterio. Será desde el Palacio de Congresos de Albacete y con invitados de lujo. Hola, bienvenidos a nuestro programa Espacio y Blanco de Radio Nacional de España. Hoy tenemos unos invitados de lujo. Tenemos Javier Sierra y, como no, Kevin Spacey y Walter. ¿Cómo estás, Kevin Spacey? Pues estamos muy bien aquí. Hemos venido de México, el viaje ha ido muy bien. Todo perfecto, ¿no? El jet lag supongo que te estarás acostumbrando. Bueno, también, como os he dicho, tenemos a Javier Sierra, pero antes, dejadme recordaros nuestros días de contacto. Tenemos el 900, un teléfono gratuito de Radio Nacional de España, ¿dónde si no? También tenemos el Facebook y el email, tenemos premios. Bueno, cuéntanos, Kevin Spacey, los avistamientos estos de Machu Picchu, ¿qué tal? ¿Cómo son? Pues mira, íbamos en la camioneta y íbamos en grupo en la camioneta y derrapó la rueda, quedó atorado el vehículo, pero de repente vimos que nos quedamos sin luz y mi compañero, güey, estaba mirando y dijo, ustedes miren aquí. Pero era un ovni, ¿no? Has dicho que era un ovni. Era algo de ufología.
Perdona que se interrumpa, Kevin. ¿De qué fundación era? ¿Cómo se llama el nombre de la fundación para nuestros amigos? Nation OVNI Association. Habéis escuchado, amigos, tomar dato, que luego os va a contestar una serie de preguntas. Javier es un experto ufólogo, sabe todo un poquito. Y Javier, cuéntanos tus últimos encuentros con ovnis ahí en ¿dónde era? ¿En Calamocha? Hola Miguel, buenas noches. Bueno, estoy encantado de estar aquí como siempre. Bueno, en uno de mis 500 libros recuerdo haber escrito algo similar a la furgoneta de nuestro amigo Kevin Spacey, pero no sé bien ubicarlo porque, bueno, leo muchas veces. Perdona, te voy a interrumpir, pero me parece imposible que haya sido algo parecido a lo que nosotros avistamos aquel día por allá por el Machu Picchu. Pero bueno, quizás en mi penúltimo libro describí todo esto que iba a pasar hoy. Pero insisto, que no me lo creo. Bien, bueno, muy bien. Bueno, habéis escuchado a nuestros invitados, que es todo un lujo, ¿no?, que estén aquí con nosotros, así que aprovechar para los premios también. Vamos a hacer luego preguntas. Antes de nada, dejarme un poquito, me gustaría preguntarle a Javier Sierra. Javier, ¿qué tal te lo pasaste en Egipto? Bueno, si Dios quiere, ¿no? Sí, insala, como dirían ellos, insala. Insala. Esta mañana he comido una ensalada para comer. Yo también, tío, somos impresionantes. Muy bien. Bueno, sí, es quizás, Miguel, esto es un poco complejo, ¿no? No podemos limitarnos a Kevin Spacey, ¿no? Es un conjunto, son muchos casos todos los días y tenemos que luchar por la desclasificación. ¿Qué te parece? Así es. Muy bien, Javier, así es. Bueno, Kevin Spacey, has escuchado a nuestro amigo Javier. Javier es un catedrático, es famoso. ¿Cómo es? Bueno, Kevin Spacey también es un experto ufólogo, ha trabajado codo con codo con Jaime Maussan, ¿no es así, Kevin? Así es, mi amigo, así es. Durante los últimos 40 meses hemos estado ahí a tope todo el día en el laboratorio, dejándonos las evidencias, ¿no? Como decís vosotros allá, las evidencias. Yo es que he estado muchas veces en México, en Machu Picchu, una zona también ahí en el Perú, es una zona mágica, ¿no? Una zona mágica. Yo te contara, querido Miguel. Bueno, luego hablamos de tu visita a Turín con Carmen Porter Gates. Bueno, Kevin, para terminar esta introducción, porque de momento no hemos empezado aún. La próxima semana, amigos, eso sí, vamos a estar en Málaga, en la Málaga misteriosa, y luego el fin de que vamos a estar en Siria, si os quieren, en Alepo. Vamos a estar en Siria con nuestro compañero Tony Leblanc. Supongo que me invitarás también, porque también hicimos trabajo de investigación por eso. Trabajo de campo, ¿no? ¿Habéis hecho trabajo de campo? No, trabajo de investigación. Yo trabajé en el campo también con un tractor, querido Miguel. Bueno, claro. Vamos a ir un momento a publicidad. Aunque aquí ya no se da en Radio Nacional de España, en Australia sí, pero en la radio no. Bueno, Kevin ya está borracho, y con su tequila. Bueno, Javier, cuéntanos un poquito qué opinas sobre los avistamientos ufológicos y en estos últimos años. Kevin tiene 20 años y trabajó 40 con Jaime Maussan. ¿Qué opinas? Bueno, pensemos que 40 meses no es nada comparado con el origen del universo, que son 40.000 millones o trillones, quizás, no sé si billones, trillones, muchos años. Sí, ahora nos vas a decir, güey, que tú has trabajado tanto tiempo. Efectivamente, sí, yo. Ya me desbajo. Tú participaste en la creación de la Tierra, ¿no? Tú el séptimo día te dedicaste a corregir los errores de Dios. Exacto, bueno, yo estaba con AutoCAD delineando un poco cómo iban a ser las carreteras. ¿Ya existía el AutoCAD? Sí, bueno, AutoCAD, aunque he de decir que... Es el único AutoCAD que acogió ese AutoCAD a su pueblo. Exacto, también, querido Kevin Spacey. Bueno, yo con mi sonrisa irónica me río de todo el mundo, aunque no os deis cuenta. Bueno, vamos a terminar esta emisión, esta corta pero muy intensa emisión. Y nada, nos despedimos de Kevin Spacey. Kevin Spacey, hasta el próximo, amigo. Muchísimas gracias por la invitación. Espero volver pronto a esta tierra tan bonita y tan codiciada en mi país. Las veces que quieras. Un momento, Javier, por favor. También vamos a despedir a Javier, que luego estaremos con él. Estaremos con él en Málaga, en la Málaga misteriosa, no os lo perdáis. Vamos a estar en la noche en blanco, en el espacio en blanco, con Miguel blanco, y yo voy a ir de blanco. Así que bueno, Javier, nos despedimos. Eso es, yo iré de rojo, ¿vale? Por llamar un poco la atención, pero estaré detrás, ¿vale? Adiós, con un placer. Oye, Jay, pon música. Impresionante. Bueno, Miguel, estamos ya fuera de... ¿Quieres casarte conmigo ya? Estamos fuera de línea ya. ¿Quieres? Vamos a las pirámides, nos lo montamos en el sarcófago con Napoleón.
Dicen que lo hacía muy bien, que nos imitaban muy bien a Javier Sierra y a mí, Pedro Alcubilla, César Leal y Sadi Vargas. Estudiar más, que es lo que tenéis que hacer. Pero bueno, está bien que lo hagáis. Ganadores. El concurso eran 5. Mónica Alcalá Olarte de Cuenca, Simón Navas Orcajo de Zaragoza, Alfonso Priago de Málaga, Eladio Lavadero de Asturias y Manuel Moreno Mendoza de Almería. Enhorabuena, nos pondremos en contacto con vosotros. Y nos encanta que nos hagáis estas parodias, o sea que aquí estamos abiertos para que las podáis escuchar. Mañana nos vamos a descubriros con un personaje increíble que viene a visitarnos, Chema Rodríguez, el Coyote, entre otros lugares mágicos de Guatemala y de ese mundo. Ya veréis qué sitios tan increíbles, lugares donde no ha llegado casi nadie, y contándoos historias en primera persona de esas que llegan al corazón. Volvemos en unas cuantas horas aquí a Radio Nacional de España. Os dejamos ahora con las noticias de las 4. Nuestras compañeras llegan para dar toda la información. Disfrutar del otoño, empezar a abrigaros. Recordar que seguimos aquí en la segunda cita mañana a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias. Y ahora os dejamos con un poquito mejor música. Disfrutarla porque a nosotros nos encanta. Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco.